La mayoría de la literatura es hispanoamericana, salvo un ejemplo de una mujer además muy importante de los dos últimos siglos dentro de la cultura anglosajona. La pintura es hispanoamericana, pero también hay pintura española. Y bueno, también dentro de la literatura que se me olvidaba, encontramos la de Italia, que bueno, es muy importante en el mundo occidental y europeo. La literatura en El Salvador es muy importante, está dentro de la literatura hispanoamericana. Destacó Roque Dalton, que fue poeta, ensayista, periodista, activista político e intelectual salvadoreño. La obra de Dalton, Tabernas y otros lugares, de 1969. Hay que decir que Robert Dalton es muy conocido en toda la literatura hispana, el habla también, y bueno, su huella es importante en todo el continente de América. América del Sur, sobre todo. En Cuba destacó Roberto Fernández Retamar, que fue poeta y ensayista cubano. La obra de Fernández Retamar, Vuelta a la antigua esperanza, de 1959. Figura además dentro de la literatura hispanoamericana, hispanohablante, muy importante en el territorio americano. En Bolivia destacó Alcides Arguedas, que fue escritor, historiador y político boliviano. Su obra literaria, que aborda temas relacionados con la identidad nacional, mestizaje y problemática indígena. Tuvo una profunda influencia en el pensamiento social de Bolivia en la primera mitad del siglo XX. La obra de Arguedas, Pueblo enfermo, de 1909. Arguedas es uno de los escritores más destacados en Bolivia, en América del Sur, o en todo el ámbito hispanoamericano, en la habla hispana, que dejó huella porque habló de la identidad nacional, del mestizaje, de la problemática indígena. El pensamiento de Arguedas quedó muy latente en su país natal, en Bolivia, durante la primera mitad del siglo XX. Una figura además muy importante en la literatura de América. Es verdad que también podría destacar en España, pero más es en todo el territorio hispanoamericano. En Perú destacó José María Arguedas, que fue escritor, poeta, profesor y antropólogo peruano. Fue autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los principales exponentes de la literatura peruana. La obra de José María Arguedas, Agua, de 1935. Arguedas es escritor dentro del ámbito literario, pero también bueno, se dedicó a la antropología y bueno, destacó como profesor. Y sus novelas y cuentos han dejado huella en la literatura de su país, en Perú. La literatura de Guatemala es muy importante y poco conocida en España, y destacó el escritor Miguel Ángel Asturias, que además de ser escritor fue poeta, dramaturgo, periodista y diplomático guatemalteco. Dejó huella en América Latina, en el mundo occidental y en las culturas indígenas, especialmente la de su país. La obra de Miguel Ángel Asturias, Weekend en Guatemala, 1955. Decir de él que es uno de los escritores hispanoamericanos más penetrantes en todo el mundo occidental. Es verdad que se centró también en las culturas indígenas, en su país, y su huella es en Hispanoamérica, en toda América eh, del Sur. En Ecuador destacó Jorge Icaza, que fue escritor y novelista ecuatoriano. Tras graduarse en la Universidad Central del Ecuador, trabajó como escritor y director teatral. La obra de Icaza, Viejos Cuentos, de 1960. Él se graduó en la Universidad Central de su país, del Ecuador, y a partir de ahí dedicó su vida a ser escritor y director teatral, es decir, dentro del mundo literario. En Colombia destacaron varios escritores, como Antonio Gómez Restrepo, que fue poeta y crítico literario colombiano, su obra Apuntes de Literatura, de 1893, Rafael Maya, que fue poeta y ensayista colombiano, con la obra Después del Silencio, de 1965, Eduardo Castillo, que fue poeta, narrador, traductor y periodista colombiano, su obra El árbol que canta, de 1928, y además Castillo perteneció a la generación del centenario de 1910. Eduardo Carranza también fue poeta colombiano, su obra Azul de ti,
de 1944, fundó el grupo Piedra y Cielo, que significó la renovación definitiva de la lírica colombiana que no había desde hacía mucho tiempo. Renovación estética de la mano con la renovación política y social que se vivió en Colombia durante los últimos años de la década de 1930. Es decir, que el grupo Piedra y Cielo era el objetivo de un montón de artistas de pues, llevar a cabo cambios en el ámbito social, político del país en la década de los años 30. Más escritores colombianos. Jorge Rojas, que fue poeta colombiano. Su obra Huellas, de 1993, la última que publicó el escritor colombiano Jorge Rojas. Germán Arciniegas, que fue escritor colombiano, defensor de la democracia. La obra Los Comuneros, de 1938. Luis Vidales, que fue poeta colombiano, con la obra Suenan timbres, de 1926. Jorge Zalambea fue escritor, ensayista, poeta y diplomático colombiano. La obra suya, La metamorfosis de su excelencia, de 1949. León de Greiff también fue poeta colombiano, su obra El libro de los signos, de 1930. Y el grupo de los nuevos buscaba renovar la literatura y la política de Colombia. Estuvo formada por Rafael Maya, Luis Vidales, Germán Arciniegas y León Greiff, que fueron al final los escritores que intentaron llevar a cabo pues, un nuevo cambio en la literatura, en la política, como también el grupo de Piedra y Cielo, que era un objetivo más o menos de realizar cambios sociales políticos dentro del país. Los hermanos Samper. Darío Samper fue poeta, escritor, periodista, profesor y político colombiano, y Adolfo Samper fue historietista, caricaturista y pintor colombiano. Fueron dos artistas muy importantes del siglo XX en Colombia. Más escritores colombianos. Fue poeta y político colombiano. Su obra Ritos, de 1898. Marco Fidel Suárez fue escritor y político colombiano. Se convirtió en presidente del país entre 1918 y 1921. La obra de Fidel Suárez, Sueños, de Luciano Pulgar. Rufino José Cuervo fue erudito colombiano. Su padre, Rufino Cuervo, fue presidente de Colombia en 1847. Luis Vargas Tejada fue escritor y político colombiano. Su obra Catón de Útica, de 1828. José Joaquín Ortiz fue escritor colombiano. Su obra Huérfano de madre, de 1848. Y Rafael María Carrasquilla fue escritor y eclesiástico colombiano. Su obra Lecciones de Metafísica y Ética, de 1914. La gran mayoría fueron escritores. El último ejemplo que he nombrado, además de escritor, destacó dentro del mundo de la Iglesia como fue Rafael María Carrasquilla. José Eusebio Caro fue escritor y político colombiano. Su obra La libertad y el socialismo. Miguel Ángel Antonio Caro fue escritor y político colombiano. Fue presidente de Colombia entre 1892 y 1898. Su obra A la estatua del Libertador. Los dos fueron importantes políticos, pero además escritores en Colombia. Saltando el charco y viniendo al mundo occidental, destacó el dramaturgo italiano Carlo Goldoni, que fue el creador de la comedia realista en su país. La obra de Goldoni, Café, de 1750. Además, que destacó, como he dicho, como dramaturgo. Muy influyente en toda Europa, en el mundo occidental, en menor medida en España. Jorge Edwards fue escritor, crítico literario, diplomático y periodista chileno, pero en 2010 contaba con la nacionalidad española. La obra de Edwards, El Museo de Cera, de 1980, figura además muy importante en Hispanoamérica, en Chile, y su legado es muy importante en los dos últimos siglos. Hilary Mantel fue escritora británica. Su éxito literario lo alcanzó gracias a la trilogía de la novela histórica Thomas Cromwell. Su obra literaria abarcó desde novelas de intriga a memorias personales, cuentos y ensayos. Hilary Mantel destacó al final por su trilogía en la novela histórica de Thomas Cromwell, es verdad, pero también la escritora dejó huella en novelas de intriga, en memorias personales, cuentos y ensayos, es decir, que se dedicó
a varios ámbitos de la literatura y muy conocida en toda la cultura anglosajona, en la europea y muy poco en España. Raúl Scalabrini Ortiz fue ensayista, escritor, poeta, historiador, filósofo, pensador y periodista argentino. Se adhirió a la corriente revisionista de la historiografía argentina. La obra de Scalabrini Ortiz, El hombre que está solo y espera, de 1931. También destacaron Arturo Jauretche, que fue escritor, pensador y político argentino, y Homero Mansi. Fue poeta, guionista, director de cine y periodista argentino. La obra Barrio de Tango y los tres artistas pertenecieron o formaron parte de Forja. La huella de los tres es muy importante en el siglo XX y en toda Hispanoamérica. Y de la literatura paso a la pintura, que fue muy destacada en Argentina. Antonio Berni fue pintor, grabador y muralista argentino. Varias de sus creaciones tienen como memorables protagonistas a personajes como Juanito Laguna y Ramona Montiel, que se han convertido en representantes icónicos de los marginados sociales. La obra de Berni, Desocupados, de 1934. Lino Enea Spilimbergo fue pintor y grabador argentino, considerado uno de los grandes maestros del arte argentino, y su obra es Terraza de 1931. La huella que han dejado los dos en el siglo XX en la pintura argentina es muy importante y también en el mundo hispanoamericano. Y de Argentina a Francia. En Francia destacaron dos artistas importantes. Otto Fritz, que fue pintor francés, perteneció a la corriente fauvista, con la obra Árboles, Otoño de 1906. André Lotte fue pintor y crítico de arte. Su obra, Escrito sobre pintura de 1963. Los dos son importantes en la pintura occidental europea y muy poco penetraron en España. La pintura, sobre todo, eh, francesa y europea. Manuel Gutiérrez Nájera fue escritor, poeta y periodista mexicano. Además, trabajó como observador cronista. Trabajó en varios periódicos y utilizó varios seudónimos. La obra Cuentos Frágiles de 1883. Gutiérrez Nájera es uno de los escritores más importantes del siglo XIX en México. Y José Vasconcelos fue escritor, filósofo, pedagogo, abogado, educador, político y funcionario público mexicano. Su obra, Lógica Orgánica, de 1945, que por cierto, su el mundo literario está dividido en cinco etapas: filosófica, ensayos, bueno, se dedicó a muchas cosas también a la literatura y tuvo la influencia al final del pensamiento de Schopenhauer, como fue el propio escritor Vasconcelos, que además, bueno, él destacó como filósofo y escritor, pero sobre todo destacó como escritor, Vasconcelos. La pintura en España. Josep Renau fue pintor, cartelista, diseñador gráfico, fotomontador, muralista, teórico de arte y militante comunista español. Su obra destaca por sus innovaciones en el uso del collage y su carácter político. La obra Fotomontaje de Fata Morgana, de 1967. La Fata Morgana es un espejismo o ilusión óptica que se debe a una inversión de temperatura. Objetos que se encuentran en el horizonte, ejemplos, islas, acantilados, barcos o témpanos de hielo, adquieren una apariencia alargada y elevada, similar a castillos de cuentos reales. Es decir, que la Fata Morgana es como la visión óptica que tenemos en torno a cuando hay una inversión de temperatura. Y luego, bueno, pues también las islas, los acantilados, los barcos, los témpanos de hielo, que lo vemos con la apariencia al final muy alargada y elevada, y es como si fueran castillos de cuentos de hadas, es decir, que se van alargando, alargando, que es por nuestra propia ilusión óptica o espejismo que tenemos al final los seres humanos. Y hablar de Rinó, que es uno de los pintores muy importantes del siglo XX, no tan conocido como otros, como Picasso o Zuluaga, que fueron muy importantes. Bueno, sobre todo Zuluaga fue en el siglo XIX. Bueno, pues Picasso, que destacó en el siglo XX, es de los pintores más importantes y más conocidos. Hablar de Josep Renaud es hablar de uno de los pintores más importantes del siglo pasado, que su huella permanece en la actualidad.
muchos de los artistas que quieren dedicarse a la pintura o a otro ámbito del arte, bueno, pues intentan estudiar, mirar y leer sobre ellos pues, para llevar a cabo sus propias técnicas, pero también muchos de los pintores españoles del siglo XX ayudan a los actuales. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con pintura y literatura, bueno, prácticamente toda es hispanoamericana, salvo algunos ejemplos que son español, francés o británico. El resto son de América del Sur. Así que con ello finalizo y si os ha gustado darle like, suscribiros y comentar. Y lo vuelvo a repetir, soy historiador y os mando saludos. Adiós.